protección. El primer segmento de la protección es las medidas antiimpacto, o sea, todo aquello que impide o que reduce la probabilidad de que el vehículo sea detectado y que sea acertado en combate, ¿vale? Como ya podemos ver, comparado con un equivalente de su época, en este caso el BMP-1, el Marder es obviamente bastante más grande y es un objetivo, obviamente, por lo tanto, más fácil de acertar. Eso en la década de los 70 sí es relevante, porque a día de hoy ya no es tan importante, porque tengo sistemas de tiro muy modernos, tengo telémetros láser, tengo municiones con muy buena puntería. Pero en la década de los 70 eso sí era relevante. ¿Por qué? Por eso, porque no tenía sistema de tiro moderno, no tenía telémetros láser, la medición de distancia se hacía puramente por la vía óptica, eso ya por sí tenía grandes fallos en los cálculos de distancia, o sea, si tú conseguías siempre acertar a la primera, o mejor dicho, vamos a decir de otra forma, o sea, no era normal acertar a la primera en esa época, ¿vale? Por eso, entonces aquí vemos que efectivamente el vehículo es un poquito... el Marder en sí no es tan grande, no es tan grande, o sea, yo diría que está en términos de tamaño está por nivel medio, porque de hecho los alemanes se han quejado de que el espacio para la infantería es un poquito estrechito, ¿vale? O sea, aquí hay vehículos bastante más grandes, pero también hay en mente que el BMP-1 fue específicamente diseñado para ser lo más pequeño posible. Va a ser lo más pequeño posible y así ser más difícil de impactar, ¿vale? Si no me impactan, pues entonces mi supervivencia mejora, ¿vale? Y aquí esto es lo que yo me refería con el tema del frontal del vehículo, ¿vale? Si nos fijamos en las cuñas frontales del BMP-1, vemos esta cuña hace que los rebotes con las municiones de balas subcalibradas sean bastante probables. Por eso es lo que yo me refería, que si disparas con el 20 milímetros contra este frontal y le das al frontal de la barcaza, es muy probable, o sea, yo apostaría a que eso va a provocar rebotes y que no vas a penetrar el blindaje. Sin embargo, si consigues dar al frontal de la torre, lo cual tampoco no es fácil porque la torre del BMP-1 es muy pequeñita, está solo pensada para un único soldado, es mucho más difícil. Pero si consigo acertar, pues todavía tengo bastante probabilidad de penetrar. Por eso yo he dicho antes que con el 20 milímetros habría que ver dónde se impacta. Si impacta en el frontal de la barcaza, va a ser que no. Impactas en la torre, bastante más probable que penetres, ¿vale? Si impactas en la torre medianamente bien, basándonos en los datos que tenemos, deberías poder penetrar su blindaje y dejarlo fuera de combate, ¿vale? Bien, pues eso, más medidas para evitar impactos. Tenemos 6 tubos lanzahumos, los cuales están colocados en el frontal de la torre, exactamente al lado del cañón. 6 tubos lanzahumos es poco. En su época estaba bien. A día de hoy yo lo veo eso demasiado poco. Aquí se debería instalar más. Lo cual no es... tampoco no debería ser un problema. ¿Vale? Instalar tubos lanzahumos, no, eso no cuesta mucha pasta. Y se hace rapidito y es sencillo, ¿vale? Aquí vemos imágenes de los tubos lanzahumos, están basados obviamente en fósforo blanco. ¿Por qué fósforo blanco? Porque es el material que en relación a su volumen es el que genera la mayor cantidad de niebla. Por eso, o sea, de momento, aún a día de hoy, no se ha encontrado ningún otro material que consiga crear más humo que el fósforo blanco, ¿vale? En relación a su tamaño, a la cantidad que se está empleando. ¿Vale? Bien. Aquí una cosa que lo veo, que es otro punto muy bueno a favor del Marder,
Y es que ya en su época, en la década de los, o sea, en la década de los 60, cuando ya se estaba desarrollando este vehículo, ya habían pensado para el futuro de los vehículos, de los visores termales. Y por lo tanto, un gran puntazo que tiene el Marder es que tiene los sistemas de refrigeración del motor. Ojo, el motor lo tienen enfrente del todo, pero los sistemas de refrigeración los tiene en la parte trasera, ¿vale? Y el tubo de escape, que lo vemos aquí marcado en rojo, también lo tiene en la parte trasera. Todo eso reduce la asignatura térmica sobre el campo de batalla y lo hace, por lo tanto, más difícil de detectar, ¿vale? Lo cual, a su vez, aumenta la supervivencia del vehículo. Bien, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, tema de blindaje. Aquí hay otra cosa. Sí, vamos a pasar primero al blindaje. Esta imagen que vemos aquí es de la modernización hacia el Leopard, hacia el Marder 1A3, ¿vale? Sí, creo que fue el Marder 1A3, sí, efectivamente, sí. Que es donde recibe el blindaje adicional. ¿Cómo es el blindaje de un Marder? Como ya había dicho antes, el vehículo es completamente de acero, por lo tanto, todo el blindaje es de acero, ¿vale? Y lo que aquí se aplica es ahora, o sea, el blindaje básico era de acero y ahora con esa modernización, con esa mejora en la protección, se le aplican blindaje adicional. Ese blindaje adicional es también puramente de acero. Por lo tanto, ¿cómo es el blindaje de un Marder 1A3? Es un blindaje de acero espaciado, ¿vale? Aquí vemos cómo se está colocando aquí la segunda placa de blindaje sobre el lateral del vehículo. Aquí vemos también el lateral, cómo se genera aquí, cómo hay aquí una placa de acero y luego hay aquí un espacio y aquí hay unos contenedores para meter cositas y luego se llega al lateral del vehículo que está inclinado, ¿vale? Y esto es también el blindaje espaciado para el lateral. En la parte de arriba barcaza, en la parte de abajo barcaza tenemos faldones de goma, ¿vale? Vemos aquí, este es el frontal del Marder, también con el blindaje ese adicional extra. Blindaje espaciado, vemos aquí la placa base original y vemos aquí la placa de acero adicional que se coloca. Y aquí lo interesante de este montaje es que utilizan exactamente el mismo montaje que con el Leopard 1, y es que colocan las placas de acero adicionales, las colocan sobre un espacio y colocadas sobre estas seis cositas que se vemos aquí, que también lo vemos aquí en esta imagen, aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son amortiguadores, o sea, no solo sujetan la placa, sino que la amortiguan también ante impactos. Eso le da otro poquito más de protección porque al estar un poquito amortiguada, eso significa que la placa reacciona de forma más flexible y puede, por lo tanto, encajar mejor o diluir la capacidad de penetración de un proyectil que venga contra esa placa, ¿vale? Y aquí vemos luego una vez cómo está montado. Aquí abajo, blindaje original y aquí arriba, blindaje extra, ¿vale? El blindaje original estaba pensado contra calibre 20 milímetros y ahora con el blindaje espaciado la protección es ahora contra munición de 30 milímetros, ¿vale? Y otra cosa que también nos llama la atención, que está muy bien para este vehículo, es que con esta mejora del blindaje, vemos también en esta parte de aquí, vemos aquí la placa superior, la placa original de la barcaza, lo vemos también en la escotilla, que está aquí la placa original de la escotilla y luego vemos la segunda placa. O sea, tiene blindaje espaciado también para todo el techo del vehículo. Eso está pensado para proteger contra bomblets, ¿vale?
por eso. Y aquí vemos también luego ya detalles más detallados por el tema de, del blindaje, ¿vale? Vemos aquí cómo se describe, esto de una fuente alemana, cómo se describe el blindaje espaciado. Aquí hay otro detalle muy importante que quería explicaros que tiene que ver con las medidas antiimpacto. Y es que vemos aquí lo que pone aquí. ¿Veis? Esta palabra dice Kühluftansaugung. O sea, es la zona donde yo chupo el aire para la refrigeración. Y luego vemos aquí en esta imagen, pone Verbrennungsluft-Triebwerk. Significa aire de combustión del motor. ¿Vale? ¿Qué es lo que eso significa? Que al tener un blindaje espaciado, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo tengo un blindaje espaciado en el frontal, tengo ahora entre mi blindaje básico y mi blindaje adicional, tengo ahora una capa de aire. Eso significa que como yo llevo el motor, lo llevo en el frontal del vehículo, antes mi motor era relativamente fácil de detectar por un termal, porque el motor con el tiempo, si lleva tiempo suficiente encendido, termina por calentar la placa superior del vehículo, o sea, la tapadera del motor, ¿vale? Pero si llevo un blindaje espaciado encima, donde yo tengo la tapadera del motor, luego tengo una capa de aire y luego tengo el blindaje adicional, ¿qué es lo que ocurre? Que ese blindaje adicional junto con esa capa de aire realizan una aislación térmica del frontal del vehículo. O sea, significa que el vehículo es ahora muchísimo, o sea, tiene una asignatura termofrontal muchísimo más pequeña que antes. Lo cual, de nuevo, junto con estas medidas, me ayuda a reducir la detección del vehículo. O sea, es un vehículo que en ese aspecto puntúa muy bien, puntúa muy, muy bien. Y lo impresionante es que ya se pensó en eso durante la década de los 60, cuando se estaba desarrollando el vehículo. O sea, ya se habían tenido cosas en mente que todavía ni siquiera existían. Por eso. O sea, en ese aspecto muy, muy, muy espectacular. Bien. Vamos a seguir. Aquí vemos también, esta imagen que vemos aquí, son de las pruebas de tiro de blindaje extra. Esto es la torre, ¿vale? Donde probaron el blindaje extra contra munición antiblindaje de 30 milímetros. Para ser exactos, la munición AP, o sea, bala antiblindaje, pero no subcalibrada, sino la de gran calibre. Y como podemos ver, a partir de 400 metros o más, queda confirmado por esta imagen y por la fuente de que el blindaje ya no es penetrado, ¿vale? Eso no significa que el blindaje sea completamente seguro contra 30 milímetros. ¿Por qué? Porque un 30 milímetros a priori no dice mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay distintas municiones de 30 milímetros. Una bala de calibre completo antiblindaje tiene muchísimo menos capacidad de penetración que una flecha de 30 milímetros, ¿vale? O sea, eso significa que si a 400 metros o más este blindaje es seguro contra una munición de bala antiblindaje, es probable que 400 metros contra una bala subcalibrada ya no sea suficiente, ya voy a necesitar más, probablemente 600, 700 metros, ¿vale? Si es una flecha de 30 milímetros, pues entonces voy a necesitar aún más distancia para protegerme. Aún así, dentro del contexto de Ucrania, eso de momento no es un problema tan serio. ¿Por qué? Porque los rusos, por un motivo que desconozco, no sé por qué, los rusos todavía no han introducido munición de flecha para sus cañones de 30 milímetros. Ojo, esa munición existe, la he visto, tengo yo fotos, pero por un motivo que desconozco, no está en servicio.
Pero la munición existe y la puedes comprar en la industria militar rusa. O sea, no sé por qué. Entonces, teniendo eso en mente, si un BMP-2 con su 30 milímetros quiere penetrar el blindaje frontal del Mardar, de este Mardar, tiene que probablemente acercarse ya a 700, 600 metros. Ahí es cuando la cosa se pone peligrosa. Pero hasta entonces ya no, ¿vale? Sin embargo, como los BMP-2 no llevan blindaje adicional, los BMP-2 rusos, significa que aquí tenemos un poquito de ventaja para el Marder, porque el Marder puede ya penetrar el blindaje de su oponente, del BMP-2, a más distancia, probablemente 1000 metros, con un poquito de suerte, incluso un poco más de 1000 metros, 1100, 1200 metros, ¿vale? Si es un impacto realmente bien colocado en la torre, ¿vale? Por eso. Bien, o sea, por lo tanto, todo lo que es calibre 30 milímetros, no vamos a decirlo de otra forma, todo lo que es calibre de 25 milímetros para abajo, el blindaje es completamente inmune, ¿vale? del Mardar. O sea, si un BTR-80 le dispara con sus 14,5 milímetros, no pasa nada. Lo único que puede hacer es disparar a los visores y dañarlos, disparar al tubo lanzahumos, y ya está, mucho más ya no puedes hacer, ¿vale? Pero no vas a penetrar el blindaje, ¿vale? Y 12,7, o sea, calibre 50 tampoco, y arma de infantería tampoco, ¿vale? Bien. Sí. Hemos tratado todo esto. Ahora vamos al tema de supervivencia post-penetración y evacuación. El BMP-1, el Marder tiene un sistema, o sea, tiene un sistema de protección NBQ, tiene también un sistema antiincendios, lo cual es estándar internacional. O sea, aquí nada que criticar. El tema de las escotillas, ¿vale? O sea, a la hora de evacuar, vamos a ver primero las escotillas. Tenemos escotillas para el jefe del carro, tiene su propia escotilla. El artillero, como podemos ver en esta imagen, no tiene su propia escotilla. Significa que si el artillero quiere evacuar, tiene que evacuar a través de la escotilla, principalmente a través de la escotilla del conductor, o irse hacia atrás del vehículo y salir por la parte trasera, ¿vale? El conductor, obviamente, tiene también su propia escotilla, lógico. Como vemos también aquí en esta imagen, no hay ninguna escotilla de emergencia en la parte de abajo de la barcaza, lo cual es lógico porque no le hace falta. No conozco ningún vehículo de combate de infantería que tenga una escotilla abajo del todo. Simplemente no le hace falta y hay una suficiente cantidad de puertas y de escotillas para evacuar el vehículo.